Bueno, vamos a centrarnos en el tema de hoy, como es el caso de España. Debido a los últimos acontecimientos y las numerosas manifestaciones que se están dando en muchas ciudades españolas. Venimos describiendo desde hace ya meses la aceleración histórica de los acontecimientos, los cuales parece que se empujan unos a otros. Y estos acontecimientos se centran desgraciadamente en España. Desde el año 2018, este profesor viene advirtiendo que España acabaría en graves conflictos de origen político, los cuales desembocarían desgraciadamente en una serie de conflictos sociales que, si Dios no lo remedia, van a finalizar en una guerra civil corta pero bastante sangrienta. Y los focos de tensión política se centrarían en Cataluña y en la región de Vascongadas principalmente. Pues bien, vamos a abordar este tema. La verdad es que no es necesario en estos momentos ser divino ni profeta para sospechar lo que se nos viene encima. Podríamos desarrollar este conflicto actual de España desde un enfoque, digamos, geopolítico. Pero en el caso de España no se mueven solamente intereses políticos, llevados a cabo por el Partido Socialista. Actualmente casi todo lo que se mueve en el ámbito político a nivel de cada país, aunque resulte muy extraño para la mayoría de las personas, casi todo se lleva a cabo bajo el misterio del ocultismo. Voy a repetir, porque alguno va a pensar que me he equivocado. Casi todo lo que se mueve actualmente en el ámbito político, por ejemplo, lo que está pasando en España ahora, es un asunto político, claro, por supuesto. Casi todo lo que se mueve en el ámbito político, aunque resulte extraño, casi todo se está llevando a cabo bajo el misterio del ocultismo. Yo creo que la palabra ocultismo se entiende, ¿no? Bueno, voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que estoy diciendo. Quien quiera estudiar, un investigador, un estudioso, un historiador, quien sea, quien quiera estudiar desde un punto de vista histórico los orígenes del nacionalsocialismo alemán bajo el gobierno de Hitler, cuyo resultado, como todos sabemos, fue el surgimiento del nazismo, quien lo quiera estudiar, repito de nuevo, no va a poder entender nada, no será capaz de entender nada si no tiene en cuenta que todo el alto Estado Mayor presidido por Hitler, todo el alto Estado Mayor, salvo alguna excepción, todos ellos eran practicantes de ocultismo, dicho de otra forma, practicantes de satanismo. Naturalmente, esto no está escrito en los libros de historia, cuidado, esto no está escrito en los libros de historia. Pero esto es la realidad. De no ser así, ¿quién me ayuda a comprender por qué Hitler ordenó buscar el Santo Grial? Díganme ustedes qué tiene que ver el Santo Grial con la guerra y con el nacionalsocialismo. Es decir, el Santo Grial es la famosa copa donde celebró Cristo la última cena. Y esto no está escrito en los libros de historia. A manera de ejemplo, cuando yo en su día a mis alumnos de teología les explicaba este incidente, es decir, ahí en el capítulo 3 del libro de Génesis se habla de cómo Satanás les convence a Adán y Eva para que les sigan, ¿no? Entonces, cuando yo les explicaba en la clase de teología a mis alumnos este hecho, descrito, repito, en el capítulo 3 del libro de Génesis, es el momento cuando Satanás convence a la primera pareja humana, Adán y Eva, para que le sigan a él y no a Dios. Lo que les ofrece, lo que Satanás les promete, no es una noche loca de sexo total en un hotel de la esquina, no. Les ofrece ser como dioses. Es decir, les ofrece seguir el poder total, el poder absoluto, conseguir el poder por encima incluso de Dios. Entonces yo les preguntaba a mis alumnos ya después de desarrollar la clase, ¿sabéis cuál es el nexo de unión entre aquella invitación demoníaca para conseguir el poder y la actual situación del poder político de nuestra sociedad? ¿Cuál es el nexo de unión entre el poder que les ofrece Satanás a Adán y Eva y la actual situación del poder político actual?
yo les decía, ¿sabéis cuál es el nexo de unión? El satanismo. Los alumnos abrían los ojos y se quedaban asombrados. Muchos vais a pensar que esto que digo es un disparate. Sí, muy bien. Nada que objetar. Pero vayamos despacio, porque esto es mucho más complejo de lo que pensamos. Entremos ahora en la descripción de detalles de la actual deriva política y caótica que vive España, que no es de ahora. O sea, porque sí, ahora en este año, este mes, el mes de noviembre ha empezado a estallar todo, pero esto no es de ahora, ya se remonta a más tiempo. Algunos recordaréis que en mayo del 2018, hace 5 años, Pedro Sánchez llevó a cabo un golpe de Estado silencioso contra Mariano Rajoy, cuando haciendo una alianza política con los nacionalistas vascos, igualmente con los catalanes y otros grupos de índole terrorista, en ese periodo Pedro Sánchez fue visitado 3 veces por uno de los más grandes satanistas del mundo. Sí, satanista. Estamos hablando de la crisis política, pero yo estoy introduciendo el término satanista, que no es otro que George Soros, quien impartió órdenes a Pedro Sánchez bajo la amenaza de derribar su gobierno si quería mantenerse en el poder en caso de no obedecer. No voy a entrar en los detalles que conozco de la amenaza que le hizo George Soros, porque entrar en detalle, el asunto es sumamente escabroso y por eso no voy a entrar en ese pozo profundo. Pues bien, paralelo a todo esto, cuando fue elegido el actual presidente de la Comunidad Autónoma Cataluña, Puigdemont, su esposa, que es de origen rumano, ¿no sabéis que es bruja? Sí, ella es bruja profesional. Ella dirigió toda esa ceremonia de entronización de su marido Puigdemont. Ella dirigió toda la entronación de que asumía el mando como jefe responsable de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Sí, eso fue así, fue una ceremonia de corte notablemente demoníaco. Y aquí surge la pregunta, pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver el satanismo con una ceremonia de toma de poder político del presidente de Cataluña? A ver, ¿pero qué tiene que ver? Pues es así. Por cierto, Barcelona es uno de los centros más importantes del mundo en prácticas de satanismo. Empezamos a comprender que no deja de ser un poco extraño que en una de las zonas de mayor satanismo del mundo sea una zona tan conflictiva como Cataluña. En esas prácticas ocultistas están implicados muy conocidos políticos españoles, sí, claro, de la izquierda y de la derecha, eso es indiferente. Están implicados políticos muy conocidos españoles, de muy alto rango social, jueces, artistas, deportistas, políticos. Da lo mismo que sea de Sumar o del Podemos o del Esquerra Republicana, da lo mismo. Ahí están metidos todos. Entonces, ¿a qué se debe que este profesor que habla advirtió y pronosticó ya a finales del 2018 que España acabaría en la desintegración territorial con las consecuencias de una guerra civil, cuyos síntomas ya los estamos viendo? Cuidado. ¿Qué sucede? Que ahora yo me las voy a dar del gran profeta, último profeta que ha salido. Que no, por favor, que no. Nada de esas tonterías. Eso es una tontería. La razón es muy simple y consiste en que la Constitución española del año 1978, ese periodo de la transición del régimen de Franco hacia la actual y fallida democracia española, esa Constitución del 78 fue escrita por políticos masones españoles, muy conocidos todos ellos, que no voy a dar los nombres porque si no nos alargamos mucho. Que fue escrita así por masones españoles, y lo que está descrito en esa Constitución del 78 iba a llevar inevitablemente a la actual desintegración política de España, porque todos esos políticos que firmaron, en el fondo odiaban a muerte a España. Entonces, analizado ese hecho de la lectura de la Constitución del 78, analizado lo que está escrito en letra pequeña, vamos a decirlo así,
Era cuestión de tiempo que España acabaría en la situación que se encuentra ahora. Por eso, lo que está sucediendo ahora no viene de ahora, viene ya de muy atrás. De muy atrás, de la década de los 70, y estamos en el 2023. Es decir, estamos hablando hace casi 40, 50 años. Ya estaban los orígenes de lo que iba a suceder ahora en España. He mencionado a la masonería, ¿cierto? Es decir, la masonería es la clave del desastre que estamos viviendo, porque la masonería española, que depende mucho de la francesa y de la inglesa, como sociedad secreta, la masonería como sociedad secreta tiene como origen, el origen de la masonería es el ocultismo satanista. No me digáis que no sabéis esto. Pues bien, quien no entienda esto, quien no entienda cómo se mueve el ocultismo en la política, pero da lo mismo que sea España, Francia, Italia, donde queráis, pero especialmente en España por la situación que está pasando. Pues bien, quien no entienda esto no será capaz de comprender nada de lo que está sucediendo en España. Sí, la gente, muy bien, la gente sale, protesta contra este psicópata que es el Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez no está actuando solo, tiene apoyos internacionales poderosísimos. Y esto nadie lo va a revertir. Quien no entienda, es decir, lo que estamos viendo es el hecho político. La derecha ha salido apoyando que cómo puede ser que este sinvergüenza que intenta arruinar España porque ha hecho una alianza con los vascos y los catalanes. Sí, esa es la parte visible de la política. Pero lo que se mueve debajo no es político, es algo mucho más grave. Entonces, aquí no estamos hablando del conflicto del Partido Socialista con la derecha, con la ultraderecha del PP, como la llaman, o con el o con el conflicto de Vox con el PP, que si la izquierda contra la derecha y todas esas huevadas y tonterías, que no, que todo eso es una cortina de humo, que todo eso es falso, todo eso es para engañar a la gente. Voy a poneros otro ejemplo para que entendamos lo que se mueve en los sótanos del Estado profundo español, que está dirigido por el Deep State, por el Estado profundo mundial, porque no es solo esto, hay unas influencias tremendas. Vamos a poner un ejemplo, y vamos a ver lo que hay en las sombras siniestras del poder ocultista, que es quien está moviendo todos los conflictos sociales de España. Los conflictos sociales de España no están surgiendo en España, están dirigidos desde fuera. Recordaremos, entonces, este ejemplo que voy a poner recordaremos que hace algo más de año y medio, poco más, poco menos, el gobierno socialista ordenó la exhumación de los restos mortales del general Franco, que estaban enterrados en la Basílica del Valle de los Caídos. Pues bien, hasta ahí nada de interés. Pero sucedió que bajo el más estricto secreto, en la exhumación de los restos mortales del general Franco, estuvieron numerosas autoridades del más alto rango político de la izquierda española, bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Así como miembros, en esa exhumación estuvieron miembros muy destacados de la masonería española, muy satisfechos todos de que finalmente habían derrotado a Franco. Es decir, a Franco no lo ganaron en vida y querían derrotarlo ya después de muerto. Y entre ellos está un personaje muy siniestro que está actualmente en la política, que es el actual ministro de Pedro Sánchez, un tal Bolaños, que por cierto la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid le dio una lección tremenda porque quería instalarse en la tribuna para figurar allí cuando nadie la había invitado. Pues este tal Bolaño fue uno de los cerebros que llevaron a cabo la exhumación del general Franco. Ahora bien, ¿qué hacía allí tanta gente del más alto rango político de la izquierda en una exhumación de los restos mortales? En una exhumación de los restos mortales hay un notario, 2 trabajadores que abren la tumba y alguno más. 4 o 5 personas, nada más. Pues allí se celebró un ritual satánico en el Valle de los Caídos. Cuando sacaron los restos mortales, hubo un ritual satánico en la Basílica del Valle de los Caídos, sí, y allí había bastante gente, y del más alto rango. Para ello, ¿qué es lo que hicieron? Encerraron a los monjes benedictinos durante varios días. No le dejaron salir durante días.
Ya una vez, después de celebrarse esa bacanal de una orgía satánica por parte de estos políticos descerebrados de la izquierda, los monjes benedictinos, quienes habían sido encerrados durante varios días en el monasterio, tuvieron que hacer un ritual de exorcismo de la basílica para limpiarla de la infestación satánica llevada a cabo por estos descerebrados del Partido Socialista. Había jueces, había masones de muy alto rango, ministro de Pedro Sánchez. En fin, afortunadamente no estaba Pedro Sánchez, porque eso hubiera sido ya el colmo, algo increíble. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué tiene que ver la exhumación de unos restos mortales con un ritual satánico llevado a cabo por figuras claves importantísimas del poder político, del poder legislativo y masónico de España? ¿Qué hacían en una exhumación? ¿Qué es una exhumación? Sacaron los restos mortales, se les lleva a otra parte, se guardan o lo que sea. Nada, como mucho 4 personas. Y había cantidad de personas del más alto poder político legislativo. Y otra cosa, ¿sabéis quién dio la orden de exhumar los restos mortales de Franco? Ni os lo imagináis. La orden la dio Jorge Mario Bergoglio, conocido como Papa Francisco por sus amiguetes. En fin, pensabais que iba a hablar de los conflictos políticos de España, del porqué de las manifestaciones masivas en todas las ciudades españolas, protestando contra Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, etcétera. Repito que todo eso es una cortina de humo. Sí, que la gente se manifiesta, sí, a mí me parece muy bien. Tiene que haber una protesta clara. Pero lo siento mucho, lo siento con toda mi alma, lamento ser pesimista, pero nadie va a revertir la situación de España, porque detrás no solo se mueve un asunto político, sino las sombras del ocultismo que dirige actualmente no solo la política de España, sino la política mundial. Parte de los políticos, parte de los ministros y ministras y ministres, como diría esa ignorante de la Montero. Parte de todo esto, parte de la política de los ministros de Pedro Sánchez, son practicantes del satanismo. No me digáis que no lo sabéis eso. No me digáis que no lo sabéis. Sí, hay mucho. Y puedo hablaros de políticos muy conocidos que son miembros activos de satanismo, que van a consultar a las brujas. Sí, pero mucha más gente de la que pensáis. Entonces, podríamos hablar de cómo los partidos políticos españoles siguen la agenda que la élite mundial ha decretado para España, sí, porque esto surgió hace más de unos 20 años. Se reunió la élite mundial y dijeron, hay que destruir a España. Yo en estos momentos podría aportar, pero no lo veo necesario, podría aportar los datos que un doctor en ciencias políticas de la Universidad de la Sorbona de París, que yo me entrevisté con él. Hace 15 años, esto fue hace 15 años, me pasó datos y me describió con todo tipo de detalles la dirección que seguiría España desde entonces hasta la actualidad, que incluía el total desmantelamiento del cristianismo en la nación española. Y todo lo que me dijo, todo, sin excepción, se ha cumplido con la precisión de un cirujano, incluido cómo la élite mundial tenía preparado a políticos como Zapatero y Pedro Sánchez. Es decir, tanto Rodríguez Zapatero como Pedro Sánchez han sido preparados por la élite mundial para destruir por completo España. Es decir, no es que Zapatero fue elegido, que no. Zapatero no ganó las elecciones, porque esto lo confirma Miguel Ángel Revilla, que fue presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, como Zapatero le llamó 3 días antes de las elecciones y le dijo, yo voy a ganar las elecciones, por tanto margen, voy a tener tantos votos. Y efectivamente, el día de las elecciones Zapatero tuvo tanto margen de ganancia, tantos votos, todo. Había manipulado las urnas. Luego Zapatero fue puesto por la élite mundial, ¿para qué? Para que destrozara a España. Y por cierto, Zapatero es satanista, es practicante de satanismo. Y Pedro Sánchez también fue formado en Bruselas. Pedro Sánchez no ganó las elecciones.
y han sido puestos por la élite mundial, sobre todo por la comunidad, por esta élite que gobierna Europa, que son satanistas todos ellos. Una prueba del satanismo, cuando se inauguró el túnel de San Gotardo, que fue una ceremonia clarísimamente satánica que fue transmitida para todo el mundo, allí estaban en primera línea todos los líderes de la Comunidad Económica Europea. Todos estaban allí. Y ninguno se movió ni movió un dedo. ¿Por qué? Porque ellos son satanistas. Os recuerdo a todos que Pedro Sánchez, tanto Pedro Sánchez como Puigdemont, han sido formados, dirigidos, financiados y colocados en los cargos que están ahora por Bruselas, es decir, la capital de la Comunidad Económica Europea, donde está el poder de la élite masónica ocultista que gobierna Europa y el mundo. A ver, vamos a ver. Pensemos un poco, razonemos un poco. ¿Pensabais que Pedro Sánchez iba a dar el golpe de Estado que ha dado ahora por su cara bonita? ¿De verdad lo creéis? Ni lo soñáis. Él se limita a seguir las órdenes que le da desde Bruselas. Y la pregunta es, ¿y por qué se han centrado en España? Pues las razones son históricas y religiosas. España es un país cuya historia ha sido decisiva en la historia de la humanidad. A ver, españoles, que yo soy español también. La leyenda negra nos ha llenado de complejo. No, España, que hicimos barbaridades. No, España es un país que es envidiado por todos los países del mundo. Repito, España es un país cuya historia ha sido decisiva en la historia de la humanidad. La historia de España a través de la conquista del continente americano cambió la humanidad. Pero la izquierda, los izquierdosos, socialistas, marxistas, trotskistas, toda esta gente de descerebrados, echan pestes contra la conquista. La hispanidad ha sido el hecho más grandioso de la historia de la humanidad. Por eso la élite mundial va contra España para destruirla. Porque España extendió el cristianismo por casi todo el mundo. Entonces la élite satánica que gobierna el mundo odia a España a muerte y quieren acabar y van a acabar con ella. De momento, porque después España resurgirá, pero será ya otra España diferente ahora. Resurgirá desde un punto de vista espiritual, pero ahora no. Y esta es la razón por la cual ya hace unos años, repito, desde hace más de 4 o 5 años, advertí lo que iba a pasar en España. Y ya he dicho que yo no soy profeta, sino que yo conocía todo lo que estaba pasando. Yo ya tenía datos de todo lo que iba a pasar. Y por eso no me equivoqué en el pronóstico que hice. Y advertí del deslizamiento hacia el caos que ya se está viviendo en estos momentos y cuyos protagonistas serían los partidos políticos españoles, porque la causa de la ruina de España son los partidos políticos. A ver, repito, la ruina de España está originada por los partidos políticos, especialmente por el Partido Socialista. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo estoy muy por encima de todo eso. Sobre todo por el Partido Socialista, que tiene un historial de crímenes como no os podéis imaginar. Entonces, estos partidos políticos que están dirigidos por la élite satánica mundial. Pues bien, el tema es muy largo, pero aquí simplemente he dado un breve esquema de lo que se mueve más allá de la pantalla de políticos corrompidos, porque están totalmente corrompidos, porque venderían a su madre por conseguir el poder. Y cómo estos políticos son dirigidos por personajes siniestros, demoníacos, sí, literalmente demoníacos. Resumiendo y para que podamos entender, lo que se encuentra detrás es la acción maléfica del Estado profundo, del Deep State, que está influyendo en España, que es quien organiza los golpes de Estados, como el caso de Ucrania, el caso del Oriente Medio y todas las guerras que hay. Entonces, todo apunta, los datos que tengo es que todo apunta a que detrás de este escenario que se está moviendo en España, se mueve un personaje que es una mujer, una política norteamericana muy siniestra. Estoy hablando de Victoria Nuland, o Nolan, como queréis pronunciarlo. Es la misma que provocó el golpe de Estado en Ucrania, que llevó a desencadenar la guerra entre Estados Unidos y Rusia a través de Ucrania. Y se puso a este perfecto inútil que se llama Zelensky. Pues bien,
Parece que este personaje, esta mujer siniestra, ha estado ya varias veces en Madrid hablando con Pedro Sánchez. Sí, esta mujer, ha estado ya en Madrid hablando con Pedro Sánchez. Le ha asesorado, guiado, apoyado, dirigido para llevar a cabo el golpe de Estado junto con los nacionalistas catalanes y vascos. Y para quienes no lo sepáis, este golpe de Estado de Sánchez tiene el apoyo de la OTAN y de Estados Unidos. Y aparte de esto, también tiene el apoyo de la sinagoga sinoísta, porque en Cataluña están metidos los judíos hasta el tuétano. Y por supuesto, ¿sabéis de quién tiene el apoyo? De Francisco, claro, el jefe de la Iglesia. No le llamo papa porque no es papa, pero bueno. Este sí tiene el apoyo de Francisco. ¿Cómo no? Si ha recibido a París, al actual presidente, al dirigente de Junts por el Cambio, como se llame. Sí, ¿y sabéis también sabéis quién está detrás del golpe de Estado? Adivinadlo. El rey. Y su mujercita, Leticia, porque Leticia, esa mujer de la izquierda, eso es más mala que el veneno. Eso es más mal que el veneno. Es ella quien controla parte de la política española. ¡Cuidado! Que yo sé mucho, que estas cosas sé mucho, pero no puedo hablar mucho. Sí, Leticia es la que dirige gran parte de todo esto. Y es el rey Felipe, apoya el golpe de Estado de Pedrito Sacacorchos. Entonces, hace falta, vamos a ver, yo hago una pregunta, porque en este caso los que me escucháis es como que si fuerais mis alumnos, ¿no? De verdad, ¿hace falta ser profeta para hacer un pronóstico de lo que le espera a España? ¿De verdad? ¿Hace falta ser profeta? No olvidemos que España ha renegado de su fe y, por lo tanto, las naciones que abandonan su fe padecerán un durísimo castigo de quienes abandonaron la fe de sus mayores. Para el año que viene, para España, ¿qué es lo que viene? No hace falta ser profeta. Malas cosechas, colapso económico, enfermedades, hambre. No sigo. Pues bien, no debemos olvidar que estos conflictos de España se van extendiendo al resto de Europa. Cuidado con esto, cuidado con lo que está sucediendo en España, porque se va a extender a Europa y provocando muy posiblemente la desintegración de la Comunidad Europea. Yo lo siento, lo lamento, no quisiera ser tan negacionista. Pero en la línea del horizonte ya se observan los primeros síntomas de la guerra. Lamento ser tan negativo, lo siento, lo lamento, me disculpáis. Pero en el horizonte ya se observa la línea de la guerra. Pues bien, un cordial abrazo a todos y seguimos en otro momento.